Si ya visitaste el Museo Ferrocarrilero, en el Tres Centurias, o no sabes cómo llegar aquí te lo decimos. Pero además de eso, si ya lo visitaste ahora, la Cámara de los Fluffy te mostrará otro tesoro de el ahora Museo Nave 19 y la Cámara de los Fluffy te mostrará en video a personajes que trabajaron en los talleres del ferrocarril de Aguascalientes. En esta primera ocasión, será con el señor Jaime Cervantes Macías. Esta es la primera entrevista de varias que tendremos. Te invitamos a ver los videos de nuestro canal creado para ti y también te invitamos a que te suscribas, le des like, comentes y compartas. Esto nos motiva a seguir haciendo video para ti. Y recuerda, ninguna cámara te mostrará lo hermoso que verás con tus propios ojos, así que ven, visita y compruébalo. El Museo Nave 19 se inauguró el 28 de agosto de 2025 en Aguascalientes, en el complejo ferrocarrileros Tres Centurias. Este museo está dedicado a la conservación y exposición del patrimonio cultural ferrocarrilero de la región, ofreciendo una experiencia inmersiva donde los visitantes pueden interactuar con maquinarias y objetos históricos relacionados con la industria ferrocarrilera. El museo se encuentra en la Plaza de las Tres Centurias y está abierto los viernes, sábados y domingos de las 15 a las 20 horas, con recorridos guiados disponibles para grupos de hasta 20 personas. Me llamo Jaime Cervantes Macías. Fui ferrocarrilero durante 35 años, entré de 15 años y salí de 50. Mi carrera fue empezar de auxiliar limpiando las máquinas de vapor, haciéndoles el aseo. Donde ahora es el salón de fiestas de los eventos, ahí era donde subíamos y bajábamos las máquinas de vapor para su reparación. Entonces, las máquinas de reparación, había dos grúas, una en el lado de pailería y otra en el lado de los mecánicos. Entonces esas dos grúas las juntábamos y subíamos la máquina para transportarla de una vía a otra. Entonces esas grúas todavía existen aquí en el salón de fiestas, están arriba en el techo. Esas levantaban la máquina. Yo también ya después me tocó manejar también las máquinas cuando yo fui electricista. Mi carrera fue ser auxiliar durante 5 años, 6 años, y luego ya me fui al taller eléctrico a trabajar para capacitarme más y agarrar un puesto de ayudante. Ya cuando agarré la planta de auxiliar, me cambié al taller eléctrico y me fui a buscar un puesto de ayudante mecánico simple. Y después del simple seguía el especial, ayudante especial, maestro de primera, maestro de segunda, maestro compensado. Eso era del nivel 11 hasta el nivel 11 eran los niveles desde que entraba uno a ferrocarriles hasta que no iba uno ascendiendo. Entonces ya en el nivel 19 era mi puesto que yo, gracias a mi Padre Dios, me jubilé, pero yo ya era maestro mecánico. Yo ya controlaba 20 mecánicos y 20 electricistas y ya usaba, yo era el que checaba todos los coches que nos mandaban de los Estados Unidos, nos mandaban de Alemania y nos mandaban de Japón. Pero como nos mandaban en su idioma, enfrente del Templo de la Merced están unas librerías, allí mandaba a traducir del japonés al español, del alemán al español y del inglés al español. Ya cuando me daban los folletos, que yo ya manejaba el departamento de refrigeración y aire acondicionado, que yo, gracias a mi Padre Dios, fui de los que lo fundé. Éramos de muchos departamentos, pero no todos se quedaron ahí. Entonces, los que estaban más capacitados, preparados, porque cuando yo entré a ferrocarriles, los lugares y los puestos que se entregaban eran por antigüedad. Entonces, como yo era muy nuevo, yo tuve muchísimos problemas para ascender, porque todos los que eran más antiguos que yo me reclamaban el puesto que a mí me daban de ayudante, siempre ayudante especial, de compensado, todo. Entonces, y como yo ya estaba muy preparado y ellos no estaban, eran más antiguos que yo en ferrocarriles, pero no estaban preparados. Entonces, como yo sí estaba ya muy preparado por los libros y yo los estudiaba, y al departamento que yo manejaba, que era refrigeración y aire acondicionado, que yo afortunadamente fui de los que lo fundaron, entonces ese departamento ya existía cuando ya los coches empezaron a traer máquinas
de combustión interna y ya no se usaban generadores que dan a los trucks. Entonces, en una ocasión me informé en cuánto salían todas las transmisiones de los trucks a los generadores para cargar las baterías, y en ese entonces me dijeron que costaban 90,000 pesos de ese entonces. Entonces, las máquinas que me estaban vendiendo, tanto japoneses, alemanes y americanos, me lo estaban dando en 50,000 pesos. Entonces el gerente, cuando se dio cuenta de que estaban mucho más baratas, yo empecé a hacer las modificaciones, y la idea mía fue cuando llegó un coche japonés y traía máquinas de combustión interna, ya no traía baterías. Entonces dije, no, este sistema está mucho mejor que los trucks y más antiguos, obsoletos ya. Entonces yo ya cuando metí máquinas de combustión interna a cada coche, cambié todo el alumbrado, cambié los cables, porque no era igual manejar los cables de muy bajo voltaje, de 32 y 64 voltios, no era lo mismo unos cables gruesos a yo meter puros cables delgados. Y aparte, esos cables delgados me controlaban todo lo que era la máquina de combustión interna, me controlaban todo el alumbrado, la calefacción, porque metí también calefacción eléctrica en cada coche. Entonces, aquí en el taller eléctrico, que mi papá, que era José Cervantes Amador, era el mayordomo del taller eléctrico, él empezó a hacer unos calentadores en cada año. Entonces, los calentadores se los ponían en cada baño en la regadera, y nomás se conectaban y ya salía el agua caliente. Entonces esa idea a mí se me vino, y yo los coches que yo modificaba y cambiaba todo completamente. Entonces pues empezaron inclusive llegó en ese entonces el tren presidencial, llegó de reparación aquí a Aguascalientes, y yo ya estaba ya de maestro mecánico, yo ya era el encargado de todos los muchachos. Entonces, puros señores, la mayoría de los que estaban trabajando conmigo eran mucho más grandes que yo, todos. Entonces, muchos no coincidían, no aceptaban que yo, tan joven, fuera ya el maestro de ellos. Y cuando me peleaban el puesto, pues desgraciadamente había un instituto de capacitación ferroviaria que está aquí a un lado del Deportivo Ferrocarrilero, y ese afortunadamente, yo, como estaba ya capacitado y preparado, yo estudiaba los libros de español, tanto de los japoneses, alemanes y estadounidenses. Yo los estudiaba y daba clases aquí en el Instituto de Capacitación. Entonces yo, aparte de que trabajaba en la mañana de 7 a 3 de la tarde, 15, de 7 a 15 era la entrada de ferrocarriles, y en la tarde había de 15 hasta las 10 de la noche. Esos eran los dos turnos que había. Pero cuando yo tenía un coche que se me atrasaba el personal, y que me lo pedían de México, de Monterrey, de Chihuahua, de Guadalajara, y me pedían a mí los coches, entonces yo, ¿qué hacía? Metía ese coche y al personal más capacitado que tenía, lo ponía a que me lo terminaran. Lo queremos el lunes yo ya lo tenía ahí. Les decía yo del coche presidencial, qué bárbaro, pero qué bárbaro, era todo antiguo, tipo Porfirio Díaz, todo de madera, todo magnífico, estaba magnífico el coche presidencial. Pero me dicen un día, para tal día el presidente de la República va a viajar de México a Querétaro y queremos el coche que ya esté listo. Entonces yo metí todos los más capacitados que yo ya tenía, porque les daba clases y yo sabía cuáles eran capaces y cuáles no se les pegaba nada. Entonces yo metí a los más capacitados al coche ese de presidencial. Cuando vino el presidente y el gerente de México por el coche, le metí ya máquina de combustión interna. Todo el alumbrado se lo cambié. Cables y tubos, nosotros doblábamos todos los tubos y metíamos todos los cables. Entonces, independientemente de que le dio mantenimiento, lo mejoró. No, mil todo veces. Lo actualicé. Lo actualicé. Entonces, para mí fue un orgullo haber modificado. Había una serie de coches del 60 al 100
y todos los 100 coches que me llegaban de reparación, Ajá. que eran americanos, entonces esos los modifiqué todos, y tengo la historia de que todos los 100 coches esos los modifiqué, aparte de los que traían de Alemania, pasé los que traían de Japón, todos yo los arreglaba y yo los modificaba todos. Entonces yo me preparé tanto, gracias a mi Padre Dios, me dio la licencia, y a un compadre mío que se llamaba Manuel Mares Martínez, que era mi compadre, y fuimos los que formamos ese departamento, que fuimos después los jefes de ese departamento, nomás que él se vino de instructor al Instituto de Capacitación Ferrocarrilera, y él quería ser gerente aquí. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que ir a toda la República y duró 20 años viajando de un estado a otro, hasta que no le tocó un puesto aquí en Aguascalientes. Entonces él ya vino a radicar en Aguascalientes. Pero ¿qué pasó? Ya los hijos ni lo conocían. No, mucho Se fue tiempo. cuando estaban chiquitos. 20 años. Y luego 20 años, pues ya, ¿este señor quién es? Entonces, desgraciadamente, él y yo éramos ciclistas. Entonces nosotros, yo jugaba fútbol, básquetbol y béisbol, todo, y éramos ciclistas él y yo, y nos íbamos a entrenar a la carretera allá para Calvillo. Entonces un día, un día compró un tacómetro para su bicicleta para ver a cuántos kilómetros bajaba en las pendientes. Ajá. Entonces él, desgraciadamente, por ir viendo el tacómetro, el día que lo estrenó, y yo atrás de él, y él iba viendo el tacómetro, llegó a una curva y no se fijó que venía la curva. Derecho. Se fue derecho, se pegó en la cabeza y se fracturó el cráneo. Entonces, pobrecito, duró nomás. Yo llegué al hospital a visitarlo en la noche, tarde, noche. No lo conocía, todo el cerebro se le vino hasta el hombro, así le quedó del golpe. Se inflamó. Entonces se le inflamó, entonces se cayó el viernes, duró sábado, duró domingo, y el lunes desgraciadamente se fue. Entonces cuando ya me dijeron, no, pues ese es el señor Manuel Mares Martínez, entonces háblele, a ver si le contesta. Entonces, ¿cómo le haré? Agárrele un dedo. Y que le agarre un dedo, y con su manita, mire, don Manuel, cuando diga sí, le apriete una vez, y cuando sea no, le aprieta 2 veces. Entonces yo empecé a platicar con él, ¿cómo te sientes? Y me apretaba el dedo una vez o 2. Entonces para mí fue una maravilla, nomás que desgraciadamente se me fue. Y él estaba bien joven, tenía 50 años cuando le pasó el accidente, y yo era 9 años más joven que él. Entonces yo todavía seguí en ferrocarriles hasta que no me compraron ya el material. Ya cuando no me compraban el material para reparar los coches, cuando ya el presidente de la República no había dinero, Ajá. ya no me compraban el material. Entonces yo dije, esto ya va para abajo, ya Sí. se va a hundir. Entonces yo pedí mi jubilación. Entonces el subgerente que estaba aquí en Aguascalientes se llamaba Humberto Gutiérrez Allende, él que estaba aquí. Entonces ese señor no me quería jubilar porque no tenía quien poner, y más capacitado como yo. No lo quería soltar, No pues. me quería soltar. Y yo, pero ¿cómo vas a jubilarte de 50 años? Estás muy joven. Sí, pero ya no me compraron el material. Ya van 2 meses que no me compran el material. ¿Y cómo voy a reparar todos los coches que están en la línea? Aquí en coches eran 9 posiciones. Era la 15, eran 9 posiciones para reparar, y luego ya la 11 salían los coches, la 12, la 13 entraba los tapiceros, los pintores, los últimos eran los tapiceros ya con los asientos ya reconstruidos. Entonces ya cuando salía el coche a la posición número 15, ya el coche ya estaba listo para entregarse, ya venía nomás la máquina de la de patio de aquí, ya le hablaba por teléfono yo al jefe de aquí de aquí a la estación, para que la máquina de la estación me la mandaran a la posición número 15 por el coche. Ya le daba el número, llegaba a la máquina, se lo traía, lo ponían aquí enfrente de donde está aquí la estación de ferrocarriles, y ya llegaba la máquina, el tren, en la vía que estaba pegada a la estación, y en la vía de este lado era donde poníamos el coche que ya estaba listo para llevárselo. ¿A dónde va? A Chihuahua. El número 7 viajaba de México hasta Ciudad Juárez. El número 13 de México nomás hasta Torreón, y regreso. Los nones eran el 7 de ida, el 8 de venida, el que iba hasta Ciudad Ajá. Juárez, y el 13 y el 14 nomás iban aquí a Torreón y se regresaban, y ese era el 13 y el 14. Entonces
estábamos todos, yo me aprendí aquí lo que es todo lo que es el taller y una de envidias, pobrecito o de mí cuando yo estaba joven, me hacían como querían y querían hacerme como querían, pero yo le decía al superintendente de talleres. Pero yo pienso que independientemente de su juventud y por todo lo que usted trabajaba, su gente le tenía cierto respeto a usted. No, me quieren. Hasta la fecha, los que quedan vivos, porque muchos de los que trabajaban conmigo, Sí. como la mitad eran más grandes que yo, ya se fueron todos. Yo tengo ya 81 años, entonces yo todavía entré de 15, salí de 50, Sí. ya tengo 30 años jubilado y ahora gano más sin trabajar que cuando trabajaba. Me jubilaron y ganando un sueldo y ahora me fueron aumentando el sueldo y ya ahora gano más. Entonces yo cuando me jubilé el puesto mío era número 19, era ya de confianza. Entonces los otros eran del 1 al 11, al 12, era el compensado. Entonces ellos, pues los más grandes que yo, me tenían mucho coraje y mucha envidia, porque ¿cómo va a ser? Entonces podemos definir que los mayores no lo querían porque era usted muy joven y porque era muy trabajador. Y hablaban muy a mis espaldas, nomás que como todos eran buenos de chismosos, llevaban a mi oficina. Y los de su edad, fulano, no, menores, eso sí fue los que capacité. Y fue los que capacité, y a todos los dejé de operarios. Usted era su maestro y además era ya su jefe. Y fíjese después. nada más qué hermoso. Cuando yo me jubilé, a todos los dejé de operarios, a nadie dejé de ayudante. Salió un puesto vacante. Con buen puesto. Y a todos los dejé en un puesto. Así es que unos me daban una botella de vino, otros me daban 100 pesos. Y pero a mí fue una gloria. Y todos esos... Y yo le aseguro que después se los encontraba en la calle y se encontraban con gusto. Sí, no, me saludan y me abrazan hasta la fecha los que me encuentro, que todavía viven. Y sin embargo, si hubiese sido al contrario, hasta le sacarían la vuelta. No, me hablaban, pero entre dientes. Me saludaban entre dientes. Bueno, la envidia nunca se les quitó. Nunca se quitó, pero no aceptaron, no aceptaron de que ellos no tenían la capacidad que tenía yo, porque los mandábamos a... Sí, ándale, puedes decir... Pero lo que me acaba de comentar, que usted mandaba a traducir a esos 3 idiomas y luego usted se los macheteaba. Sí, pues entonces... De libro por libro, la electricidad y la refrigeración. Era justo y necesario que me dieran un puesto con toda de esa esos. experiencia que usted tenía. Era lo que le iba a decir. Sí. Cuando ya vino el gerente y el presidente por el coche, quedó hermosísimo, pero hermosísimo. ¿Cuál presidente vino? Fue Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, sí. Muy buen presidente. Ha sido uno de los mejores. Exacto. Y el gerente vino también. Entonces ya cuando ya le prendí la máquina y el coche y se subieron y en cada alcoba donde estaba una alacena, le hice un baño a cada alcoba y le puse, como le digo yo, el calentador eléctrico y tenían agua caliente y fría en cada alcoba y qué esperanzas en el tiempo de Don Porfirio. No, eran unos salonzotes nada más. Era un vagón, todo de madera, un vagón, y allí metían la mesa y las sillas en el comedor, y había tres alcobas, pero como digo, no tenían baño. Ustedes se dentro era baño general. Con todas las comodidades. Y luego ya que lo subo y mire, ¿cómo? Agua caliente y fría y alcobas. Y todos quedaron todos admiradísimos. Entonces ya cuando se bajó el gerente y el presidente, oiga, y estábamos todos los truqueros, carpinteros, los que habían participado ahí estábamos abajo para entregar el coche, porque todos aplaudiéndole ahí al presidente y al gerente. ¿Y quién es el que hizo este invento? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Y el que era superintendente era Ignacio Bonillas Diosdado, era el superintendente de talleres aquí en Aguascalientes. Yo pasé por 3 superintendentes de talleres: Rafael Rodríguez Familiar, José Valdés Trigueros y Ignacio Bonilla Diosdado, que fue el último. Y ya le dijo, mire, aquel muchacho, Jaime, ven. Entonces ya me habló, ya fui. Usted fue el que hizo... No, lo felicito. Los que estaban ahí todos aplaudiendo, pero yo sabía que muchos les daba mucho coraje. ¿Cuántos eran nomás por...? Sí, por quedar bien con el presidente. Por salir en la foto, como ahorita. Es un honor estar con Obrador, aunque pues nomás que mientras les dé dinero pues es un honor, pero ya cuando no les dé ya no va a ser un honor, ya cuando quiten la pensión, pues esa es la historia más o menos. Oiga, don Jaime, yo siempre
Mi padre fue militar. Sí. Todos vivíamos aquí cerca en la Colonia del Trabajo. Sí, pues aquí. Sí. Yo me acuerdo de Y ahí. ya ve que el cuartel estaba ahí pegadito. Yo iba a nadar a la alberca de ahí. Ah, sí. Yo ahí me enseñé a nadar en la alberca Entonces, de los- por esa cercanía. Es en Alameda, ahorita vivíamos, el primer anillo, ahí sí, estaba. Ahí exacto, estaba. Exacto. Vivíamos en la Colonia del Trabajo, estamos a 2-3 cuadras. Sí. Pero aún así yo recuerdo que mi padre, en este caso mi madre y todos los que estábamos cerca de, que vivíamos en la Colonia del Trabajo, cosa curiosa, bueno, no curiosa, fue una costumbre en Aguascalientes que el silbato del ferrocarril era el horario. Todos se basaban. Exacto. Mire, pitaba para entrar Así a es. las 7 y pitaba para salir ¿Pitaba a una las sola 3. vez, don Jaime? ¿Mande? ¿Una sola vez pitaba nomás a las 7 y ya? ¿O había no, media hora antes o 15 minutos no, antes? pitaba media hora antes, 6:30. 15 minutos antes. Yo me levantaba a 15 para las 6 porque tenía que abrir el departamento donde yo me encargué de refrigeración a las 7:30 para que entraran todos a entregarme su tarjeta. Ajá. Y tenía que llevar el control de todos los Sí. trabajadores. Era mucha carga. Lo que yo le mencionaba, y quiero hacer hincapié, es que los ferrocarriles no era nada más toda la experiencia, todo lo vivido por ustedes dentro de un taller. Sí. Ferrocarril Nacional de México era algo más, mucho más. No, era, de hecho, era- Aguascalientes, Aguascalientes vivía todo alrededor era alrededor de la fábrica ferrocarriles. más importante era Sí, Ferrocarril así Nacional es. de México. Cuando yo entré a trabajar. y comenzando, déjame, por el silbatazo. Desde ahí y toda la empezaba. gente se basaba en el silbato. Sí. Para los horarios de Yo los me acuerdo muchachos que de mi la mamá escuela. era que hacer la comida, oye, ya sonó. Ya va a venir tu papá. Sí. El de la salida, igual. Igual, de entrada, ya. Yo así recuerdo era. también de estos casos que Ferrocarriles fue, no nada más Ferrocarriles, sino que cubrió la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes vivía alrededor de Ferrocarriles. Sí. Pero era un pueblo bicicletero aquí en Aguascalientes. Sí, pero no había tanto coche. pero tenía un orden. Yo me acuerdo que desde Pero que sí, tenía era un orden mucho orden, sí. del Responsabilidad, silbatazo. responsabilidad y orden. Sí. Y yo Sí. recuerdo que después, ya cuando mi papá se jubiló de militar, nos fuimos a vivir a la colonia San Pablo. Sí. Y mi papá se dedicó Un lado de Altavista. Sí, tenía negocios mi papá. Y se venía aquí a la Purísima, a la Puri. La Purísima. Yo soy del barrio de la Purísima. Ah, entonces un día yo lo acompañé, o quizás siempre lo acompañé, se me quedó grabado, de otro detalle también de ferrocarriles. A ver, dígame. Tenían su propia ruta en la mañana, Sí. tenían la ruta Apostolado. Sí, eran 4 rutas nada más. Yo recuerdo que eran los rojos y los, Eran y los de madero azules. Sí. Los rojos, el apostolado, El y apostolado. el amarillo, el oriente, el amarillo. Ese yo nunca lo usé, fíjese. Ese. Yo tengo una muy Y ya bonito, después eran de petróleos el verde. muy bonito ya después fue el recuerdo último. de ustedes como ferrocarrileros. Ese día mi papá nos fuimos atrás del templo de San Felipe a tomar el camión. Yo le dije a mi papá, pero pues si vamos para la Puri, pues vamos a San Felipe. No, véngase. Y le hizo la parada a un camión rojo. Un rojo. Y le dijo el chofer, es que ahorita es la ruta de la gente que va a trabajar a ferrocarriles. Traigo puros ferrocarrileros. Y le dije, ¿cómo ven? No, sí, que se suban, que se suban, que se suban. Es un niño, señor, súbanse, súbanse. Vámonos, vámonos. Qué bonito. Pero a mí se me hizo tan bonito de que, como dice el dicho, no eran díscolos. No. Eran, trabajaban en ferrocarril y eran para el pueblo. Pero mucha. Porque el mismo chofer les preguntó a todos. Mucha y súbanse. comunicación y muy. ¿Se acuerda que traían su, donde... ¿El lonche? No, el camión, donde echaban las pesetitas. La pesetita, Eran sí. pesetitas, las Sí, de plata. eran pesetitas de plata. No cobraban. ¿Por qué? Porque como era para los ferrocarrileros, y en este caso, nos esa subió ruta a venía nosotros, especial. pues era gratis, nos subimos gratis. A mí se me quedó muy bonito recuerdo de los ferrocarrileros, de cómo compartían lo que eran. Los y recuerdos súbanse. que tiene usted son los recuerdos Súbanse. que tengo yo. Y yo tengo muy bonitos recuerdos Porque de los toda mi vida la ferrocarrileros. pasé ahí. Sí. Ahí cuando me casé, me casé cuando ya trabajaba en ferrocarriles de 22 años, ahorita ya voy a cumplir 59 de casado, entonces pues toda una vida, y el papá de mi esposa era ferrocarrilero, truquero, y yo era mecánico electricista. Lo otro que recuerdo también que decía mi papá, como él dijo ya después que fue pensionado,
No recuerdo qué día les pagaban, don Jaime, ¿los días 15 o los días últimos? No, 15 y último, cada 15 días. Ok, entonces me dice mi papá, hijo, vamos a vender. Él tenía su negocio vendía, sabe cuántas cosas vendía. Dice, porque hoy hay dinero. Hoy le pagaron los ferrocarrileros. ¿Qué cree? Y hay Había unos compañeros míos que jugaban, o sea, básquet, fútbol, béisbol, lo que sea. El día de pago que nos pagaban, les gustaba tanto jugar, echaban un volado por la raya. Ay, qué bárbaro. Y a pedir prestado, porque el que perdía, No. echaban un volado. Fíjate cómo les gustaba el juego. A lo que voy, yo llegué a ver Jaime, eso. Es que hasta ese punto Ferrocarriles influía en Aguascalientes. Sí. Ese día había dinero. Ah, no, sí. Porque iban, me imagino que surtían la alacena, se compraban lo que hacía falta, o como dice usted, iban y se echaban la copa en las cantinas, Sí, había, no. todo alrededor de la Puri. Había muchas cantinas. donde había cantinas ahí. Entonces, yo fui de ahí, de ese había barrio. dinero y yo, todos esos recuerdos alrededor, al lado del ferrocarril. Pero alrededor, no se acuerda usted a veces, olvidando. no se acuerda de todo eso, ¿De qué? de todo lo que me está platicando. Sí. Yo lo traigo, No. lo traigo Para en la mí, mente. para mí son recuerdos de mi infancia. De infancia. Y tengo uno, don Jaime, ahorita que me acaba usted de decir de las traducciones. Yo hice mi secundaria en la secundaria nocturna José María Morelos, que está a un lado del Encino. Sí. Ya mi papá había fallecido y dije, bueno, pues yo ahí, mi mamá tenía su negocio también, tenía un restaurante, pero dije, yo le ayudaba en el día y en la noche me fui a estudiar. Y tengo un recuerdo de un profesor de inglés. Desgraciadamente no me acuerdo su nombre porque todos le decíamos que el teacher. El teacher, sí, pues era de inglés. El teacher. Porque el que fue muy famoso y fue mi maestro, José Guadalupe Peralta. Y hay un fraccionamiento que se llama Saliendo para San Luis, Peralta. José Guadalupe Peralta, y él fue mi maestro de castellano en la academia. Entonces yo me acuerdo a las fechas que tendría yo unos 17 años, tal vez era como en el 70 tal vez. Hubo una reconstrucción muy grande aquí en Ferrocarriles, trajeron muchas grúas, estaban, creo que el departamento de carros y coches, entonces montaron muchísimas grúas. Pues acuérdese cuando hicieron coches allá, todo lo que es coches y talleres. Sí. Hicieron todo nuevo, hicieron todo lo que era coches. Fue en ese entonces. Fue en ese entonces que me está diciendo, cuando modificaron todo. Entonces, y creció para allá, para el norte. Y un día platicando todo con mi maestro, con el teacher, salió el tema de ferrocarriles. Y él me dice, ¿qué crees? Yo soy ferrocarrilero. ¿Pero viene usted a darnos clases aquí en la secundaria? No, soy ferrocarrilero. Ahí es otro punto importante de ferrocarriles. No nada más era dentro de ferrocarriles. No. Así como usted mencionó y como yo le mencioné, desde el silbatazo, sí, todo. De cuando mi padre decía que había dinero en Aguascalientes en esas fechas, también su experiencia que tenían dentro de ferrocarriles la llevaban fuera de, en este caso, a la Sociedad de Aguascalientes. Yo en este caso, como ¿Y qué cree, don Jaime? Que me invitó a venir. Sí. Dijo, es que como yo soy su maestro de inglés, dijo, y andan muchos gringos poniendo las grúas. ¿Quieres ir? Ah, sí, puedo. Sí, vente. Y nos pusimos de acuerdo y me pasó, por ahí pasamos con el mayordomo y todo, y me anduvo mostrando dónde los gringos andaban montando las grúas. No, sí. Y él era el traductor. Ellos nos enseñaron. Él era el traductor. Pero fíjese que cuando no sabían el español, mi compadre que hicimos el departamento de refrigeración, él era maestro de inglés y él me ayudó mucho a todo lo que hacíamos al principio. Más empezó a ir a dar clases. Porque una cosa es muy cierto, usted no me va a dejar mentir, don Jaime. Una cosa es el inglés que vamos en la vida pública y otro es el inglés técnico. Ya me voy. El inglés técnico es el bueno. Ya me voy. Don Jaime. ¿Cómo se llama? Alfonso Flores. Jaime Cervantes, para servirle. Muchas gracias por acompañarnos a ver el video completo. Te invitamos a ver los videos de nuestro canal creado para ti y también te invitamos a que te suscribas, le des like, comentes y compartas esto. Nos motiva a seguir haciendo video para ti.